Qué bueno verlas. Eh, Había pensado justo en lo que Aide nos compartía, de qué pasaría si escribiéramos un libro, se escribiría un libro de las mujeres de la Iglesia, Resistencia 131, y creo que cada una podría contar algo, ¿sí? Aunque parezca pequeño para los demás, pero que sea significante para nosotras, ¿sí? Todas pasamos pruebas en el año, ¿y qué escribiríamos o qué se escribiría de nosotras? Y hoy no les voy a decir todavía las mujeres que elegí, pero cuando la tía Marta me comentó de esto, bueno, después un poquito hablando con Nilda, decía, ¿qué mujeres yo no conozco mucho en la Biblia? Porque usted me dice, bueno, mujeres y sí, se nos viene Eva, bueno, mujeres muy nombradas, que hemos aprendido un montón en este año. Pero decía, a ver, alguna mujer que yo haya escuchado poquito. Y me sorprendí, porque capaz que yo leía ese versículo y nunca les presté atención, les soy sincera. Algunas ya saben ahí que estuve compartiendo, pero nunca les presté atención, ¿sí? No les voy a decir todavía. Ahí está. ¿Leen todas? Sí. A mí el Power me ayuda mucho para no irme de tema. Como sabrán, maestra, empiezo a hablar. Pero bueno, vamos a ir siguiendo bastante el Power, después por ahí la que quiera yo se lo comparto, no hay problema. El título que le puse a este mensaje hoy es Dispuestas a arriesgar. Hay una acción, ¿sí? Un verbo que es estar dispuestas. Después vamos a ver un poquito qué significa. Y nuestra historia está basada en Éxodo 1. Me acuerdo que Adri habló un poquito de esto y cuando vine a esa reunión, gracias, le decía, ay, no, que no lo diga, que no lo diga. Y pasó por alto porque era otra mujer y porque si no me cambiaba el mensaje. Pero yo decía, ay, Señor, no. Bueno, y Dios me mostró que tenía que hablar de esto hoy, ¿sí? En Éxodo 1 vamos a leer un poquito el contexto de estas mujeres. No se adelanten a la lectura, si no me ganan. Vamos a pasar, ahí está. Vamos a ver un contexto histórico que Adri ya habló de este tema, sí que pasaba en Egipto. Recuerdan que Adri, cuando habló de Jocabed, había dicho, bueno, José había muerto, José murió a la edad de 110 años, él falleció y vamos a empezar a leer. Voy a leer yo como para hacerlo más ameno. Después, si alguna quiere leer, no sé, Aldi, si le acercamos el micrófono. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Hasta acá, vamos a leer ahí, dice que entraron a Egipto los hijos de Israel. ¿Sí? Israel era ¿quién? Jacob, que había sido cambiado su nombre, ¿se acuerdan? De Jacob había sido cambiado a Israel. Dice, cada uno entró con sus familias y eran 70. Vamos a ir a Génesis 46, 27. Dice, y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, dice, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. El número 70 o el número 7 en la Biblia sí habla mucho de la perfección, ¿sí? Eran 70 y después leyendo otros versículos me sorprendía porque en Hebreos, por ejemplo, nombra constantemente esto, eran 70, ¿sí? Dice, murió José, todos sus hermanos y toda su generación. Y he aquí que estos primeros tiempos, al entrar a Egipto, dice que hubo un nuevo rey, pero lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a leer el 7. Volvemos a Éxodo 1, 7. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron,
y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Acá yo buscaba comentarios de este pasaje y casi todos nombraban estos 4 sinónimos. ¿Sí? Está queriendo decir lo mismo que los hijos de Israel, de Jacob. ¿Qué pasó con ellos? ¿Eran poquitos o qué pasó? Se fructificaron, ¿sí? Multiplicaron. Estoy como que le hago preguntas a los nenes. Es algo de... esperando que contesten. Dice 4 sinónimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan sinónimos que eran palabras con el mismo significado? Dice, se fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo. ¿Sí? Sin dudas que todo lo que pudiera haber pasado con el pueblo, ¿sí? de Israel, y leía esto, que nada hubiese cambiado los planes de Dios para ellos. Nada, ni por más que haya un rey, por más que haya otro, por más que se complotaban contra ellos, nada hubiese podido cambiar los planes de Dios. ¿Sí? Dios ya le había dado una profecía, vamos a buscarla en Génesis 35. Aldi, si alguna quiere leer, ¿qué pasa? Ah, qué genial. ¿Alguna que quiera leer Génesis 35, 11 y 12? La tía Marta. 10 y 11. 11 y 12. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Bien, acá vemos una profecía dada a Jacob, ¿sí? Dice, crece y multiplícate, ¿sí? Ya Dios sabía los planes que tenía para ellos. Bien, vamos a volver a Éxodo. El 8, 9 y 10. ¿Sí? Ellos se multiplicaron, fueron fortalecidos, crecían en número. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplica y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Acá vemos sí, que se levantó este nuevo rey, yo decía como el faraón de turno, ¿sí? El faraón que era la figura, ¿sí? del rey. En la historia, buscando de acuerdo a los años, salen los nombres de los faraones, ¿sí? Pero el faraón era como una figura representativa de la autoridad. Entonces dice que este nuevo rey, este nuevo faraón, no conocía a José, ¿sí? No conocía de lo que él había hecho en la tierra. Y vemos que a pesar de que este rey tenía el título de rey, sí tenía inseguridades. Lo revisé 1200 veces al PowerPoint y ahí inseguridades, ¿sí? Falta la G. ¿Qué pasó con él? El pueblo para él le parecía una amenaza numérica, ¿sí? Le da un mensaje para los egipcios y esta inseguridad, él tenía miedo, temía que al ser tantos los hijos de Israel se juntaran con ¿quiénes? Con los enemigos, ¿sí? Y le hicieran guerra. Entonces dice, hay que hacer algo, hay que actuar con sabiduría. Pero yo vuelvo a lo anterior, por más sabiduría que él hubiese tenido, nada podía cambiar los planes de Dios para ellos, ¿sí? Miren acá este dato histórico. Dice, los primeros 215 años, ¿sí? Entraron y eran 70 personas. La segunda parte histórica, en los 215 años más, 600.000 hombres, ¿sí? sin contar niños y mujeres. Imagínense cómo se multiplicaban, ¿sí? Entonces, acá en esta inseguridad del rey, de este faraón, que no sabemos el nombre, tiene que decir, bueno, tenemos que hacer algo.
y le da este mensaje: vamos a oprimirlos, vamos a cansarlos, vamos a castigarlos, ¿sí? Así hasta se le pasan, yo pensaba, las ganas de tener hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a pensar que si tienen hijos, el faraón de turno, ¿qué iba a hacer? ¿Los iba a castigar o iba a hacer lo mismo con ellos? Entonces, hasta esas ganas les quería sacar. Bien, el 11 al 14. ¿Alguien la quiere leer? Estamos siempre en Éxodo 1. Vamos a leer 11 y 12, ¿sí? Si no lo leo, no hay problema. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenajes, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Bien, y después dice, el 13, lo leo, dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, bueno, en hacer barro y ladrillo y en toda su labor del campo. Dice, al cual los obligaban con rigor, ¿sí? Todo este plan siniestro era para cansarlos, para agotarlos, para hacerlos, yo pensaba, hasta dudar de su fe, ¿sí? O decir, ¿para qué estamos acá? ¿Sí? De buscar la queja. Y ahí buscaba viene el verbo abad, ¿sí? Hicieron servir, dice obligaron, por lo general significa servir, y tiene un derivado que es el sustantivo abodá, que significa servidumbre, labor, servicio, ¿sí? Pero no era un servicio con amor, como muchas veces esta palabra se usa en la Biblia. Este servicio era, sí, con castigo, con maldad. ¿Cuáles eran los objetivos de esta medida? Romper su ánimo, después dice enfermarlos, desanimarlos y desertar en su fe, ¿sí? Y esta palabra o esta frase, guardémosla que después la vamos a retomar, desertar en su fe. Es como decir, bueno, que en este rey faraón, ¿sí? Está haciendo todo lo imposible para que nosotros decaigamos, pero no podían, ¿sí? Aún así dice que se multiplicaban. Y el título que le puse a esta partecita dice: bendecidos, porque crecían, pero oprimidos. Dice, y habló el rey de Egipto, ¿sí? Y acá entramos en las señoras para recordar, ¿sí? Les habló a alguien. Vamos al verso 15. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, ¿sí? Acá nombra las parteras de las hebreas. Las parteras, ¿qué hacen? Ayudan, ¿sí? A dar a luz. Ahora, en la actualidad hay un montón de títulos. Leí ahí una carrera cortita que se llama doulas, ¿sí? Que es como ayuda psicológica al momento de dar a luz, ¿sí? Y bueno, las parteras tenían en claro qué tenían que hacer, ¿sí? Yo pensaba, cada uno en su profesión hizo que un juramento, ¿sí? Cifra significa hermosa, bella, y Fúa, muchacha. Ellas eran representantes o líderes a través de las cuales Faraón comunicaba sus órdenes a las demás. No eran ellas dos las únicas parteras, ¿sí? De todo aquel lugar, sino yo pensaba eran como las delegadas, las representantes. Dice, no sabemos de las demás, acá. Dice, fueron ellas nombradas en este capítulo. Tenían una profesión, estaban al frente de todas las parteras, que eran más de 500, ¿sí? Esto lo decía un antiguo historiador judío, Aben Ezra. Y esto me llamó la atención. Si Dios las dejó plasmada con nombre, si era por algo. No sabemos de las demás, no sabemos si siguieron el edicto de este rey, ¿sí? Pero a ella las nombra por algo. Les dio un decreto, ¿sí? Y era el decreto de muerte. Las instrucciones de Faraón llevaban un sistema de infanticidio, ¿sí? O aborto postnatal, ¿sí? Matar al niño apenas nazca, ¿sí? Veía ahí unas imágenes de cómo tenían,
¿sí? Las mujeres en esa época a los niños. Era un banco, ¿sí? Y era un modo más de recibirlo como enseguida. Entonces él decía, apenas nazca, y les da este decreto. Versículo 16. Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Sí? Este sin duda es un decreto de muerte. ¿Sí? Yo ponía acá, Faraón no prescribió la manera en la que debían hacerlo. Su orden, ¿qué requería? Engaño, traición, pecado, maldad, si podemos decir un montón de palabras, ¿sí? Egoísmo. Dice, un decreto ante la inocencia de un niño. No había defensa. ¿Y quién fue el instigador de este plan? Satanás. ¿Sí? El niño no podía defenderse. Entonces, quedaba en manos de las parteras de Cifra y Fúa el qué debían hacer. Ellas estuvieron dispuestas a arriesgar, ¿sí? Y acá llega esto de que, bueno, el momento de dispuestas a arriesgar. Si no tenemos yo decía, una actitud de disposición, ¿sí? Puede ser para las dos cosas, dispuestas a hacer lo malo o dispuestas a arriesgar a hacer lo bueno. Vamos a leer, ¿alguien quiere leer el 17? Ahí está. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida y a los niños. Bien. Se esperaba que ellas, ¿qué? Temieran al faraón, ¿sí? No se dice, en realidad sí, pero no estaba muy claro si ellas le informaron a las demás de esto o se lo guardaron para ellas, ¿sí? No se sabe. No sabemos si le fueron y le dijeron a las otras parteras el edicto del rey, ¿sí? O se lo guardaron. Dice que ellas esperaban que temieran al faraón y obedecieran esta orden, ¿sí? Una orden nefasta. Dice, las parteras temieron a Dios, ¿sí? Que en hebreo es yaré, dice reverenciar, honrar, respetar. Consideraron la ley, ¿sí? La ley de Dios. Y tuvieron una valiente, yo decía, desobediencia civil. ¿Cuál fue su acción? Preservar la vida de los niños, ¿sí? De los varones. Conocían del Dios verdadero, ¿sí? Seguramente ellas habían escuchado de este Dios verdadero, seguramente, y de sus leyes. Después dice, los planes fueron frustrados, ¿sí? Para el enemigo. No le salió bien. Vamos a leer Salmo 115, 11. Dice, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Yo leyendo veía que ellas temieron a Jehová, ¿sí? Y sin duda confiaron en él, porque ahora cuando veamos que Faraón la llama, ahí se les vino la noche. Porque vimos vamos a ver otras historias, solamente nombrarlas, en que al ser valientes tuvieron que pasar por otras circunstancias. Entonces yo me las imaginaba yendo al frente de Faraón. ¿Qué le vamos a decir? O vos decilo vos, contestale vos, no sé cómo. Pero ellas estuvieron dispuestas a arriesgarse, sin saber lo que podía llegar a pasar. Momento de tensión. Acá podemos poner la música de Crónica. Bien, versículo 18 y 19. Hay una pregunta clave, ¿sí? ¿Cuál es esa pregunta clave? Volvemos. Dice que les preguntó, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? ¿Y ahí qué responden? No sé. Hay una pregunta clave. La respuesta fue inteligente. Puede haber sido una excusa creíble, ¿sí? No es que Dios, después lo vamos a aclarar esto,
está a favor de la mentira, pero Dios bendijo su acción. Vamos a ver qué responden. Dice así, lo sigo leyendo. 16, 18, y el 19. Dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellos. Y acá encontré una paráfrasis que es, les explico, capaz que alguno ya lo sabe, es como explicar el texto con otras palabras, ¿sí? ¿Vieron cuando nosotros queremos explicar a los nenes algo y capaz que nuestra teoría es muy difícil? Y había un escrito que me gustó. Los antiguos escritos judíos dice que ellas quisieron decir esto. Antes de que llegue la partera, oran a su Padre que está en los cielos. Y les responde, haciendo que den a luz enseguida. Capaz que el faraón se la creyó. ¿Sí? Antes que lleguemos nosotras, y ellas oran al Dios de ellas. ¿Sí? Y el Dios de ella encima les responde y dan a luz antes que nosotras lleguemos. ¿Sí? La excusa fue creíble. Dice que Faraón podría haberles quitado, ¿qué? La vida. ¿Sí? Porque él tenía el poder de la legalidad. Él lo podía hacer. Dice, pero Dios estaba con ellas. Vimos recién en el Salmos que los que temen a Dios, que es Jehová para nosotras un escudo. ¿Sí? Quizás no sabemos si enfrentamos a alguien con la verdad de Dios qué pueda pasar, pero tenemos que estar seguras o convencidas en hacer eso. Hechos 5:29, si alguna lo quiere leer. ¿Hay alguien? No. ¿Sigo yo? ¿Ahí? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Perdón, Hechos 5:29. Igual está en contexto, 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, sí, esta frase, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y acá quiero el momento de reflexión. Dice que Cifra y Fuga se encontraron delante de un dilema de lealtades. ¿Sí? Tenían un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos las órdenes del faraón? ¿Sí? ¿O actuamos según a lo que nosotras conocemos de la ley de Dios? Y estas lealtades se encontraron como enfrentadas. Dice, la obediencia a la ley humana que exigía la participación en un acto legal, pero inmoral. ¿Legal por qué? Porque lo había dicho el rey, pero era inmoral. ¿Sí? Dice, por el contrario, la obediencia a la ley divina, que les exigía el preservar la vida de los niños recién nacidos. Ambas tomaron una decisión arriesgada, desobedecer la ley humana y someterse a la ley de Dios. Sería interesante, dice él, examinar más detalladamente esta decisión. Ellas actuaron, según nos dice el libro de Éxodo, debido a su temor, reverencia, respeto hacia el Señor. Dice, de aquí fácilmente se deduce que ambas tenían, como yo les decía, un conocimiento, ¿sí? Lo habían escuchado seguramente. Dice, del carácter moral de Dios. Dice, en segundo lugar, fue precisamente su temor del Señor el que proveyó la fuerza, el coraje y la motivación para poder enfrentar ese riesgo. ¿Sí? Recompensa de Dios, dice, Dios hizo bien a las parteras.
Voy a leer el 20 y el 21. Dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Sí? Por medio de ellas, continuó la bendición de Dios. ¿Sí? Y después yo sin dudas conectaba esto a Moisés. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Adri ya nos habló de eso? Ellas continuaron ayudando al plan de Dios. Y el 21 dice, y por haberlas parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dice que Dios hizo bien a las parteras. Y yo me volvía como a plantear, ¿por qué Dios las dejó registradas en la Biblia? ¿Por qué con nombre? Porque podría haber hecho las parteras, ¿sí? Pero están los nombres, Cifra y Fúa. ¿Sí? Dice, el pueblo se multiplicó, se fortaleció en gran manera, siguieron. Dice, por haber temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Qué pasaba con esto que decía Dios prosperó sus casas, sus descendientes? Dice, esta fue la bendición de Dios para las parteras. Les concedió que tuvieran hijos propios, porque saben que leyendo veía que la que se dedicaba un poco a esta tarea era porque no podía tener hijos. Y me llamó la atención, ¿sí? Quizás fue casualidad, no lo sabemos, pero dice que Dios las prosperó, dice, teniendo hijos, ¿sí? Y que sus hijos fueran bendecidos. Dice, usualmente las parteras, bueno, ahí les decía, no podían tener hijos propios. Esta recompensa yo veía como una recompensa extraordinaria, ¿sí? Dice, por actos que demuestran una valentía extraordinaria. Dios, dice, no habría sido menos bueno, y esto es por ahí bueno planteárselos, Dios no hubiera sido menos bueno si hubiera permitido que fueran ejecutadas, ¿sí? Dice, de una manera u otra decidió hacer lo que más glorificaría su nombre. Quizás esta historia podría haber sido con otro final, ¿sí? Que Faraón las ejecute o que mande a hacer algo dañino, algo pecaminoso. Pero él no hubiese sido menos bueno. Y sin duda que también hubiese sido su voluntad. Y veía otros ejemplos que nada más lo vamos a nombrar. Y está llena de ejemplos de personas que estuvieron dispuestas a arriesgar. Y quizás que su final no fue tan bueno, ¿sí? Lo primero que vemos es Esther y Mardoqueo, ¿sí? Que no se postraron delante de ninguna estatua. Después dice Daniel fue llevado, ¿se acuerdan?, al foso de los leones. Y también fue valiente, tomó una decisión valiente, porque ¿qué hizo? Tampoco se arrodilló a estatuas. ¿Y qué no se podía hacer? ¿Se acuerdan? Orar. Y él que hizo, igual lo hizo. Y encima lo hizo, ¿se acuerdan? Con todo abierto. Y más veces. Entonces también fue una decisión arriesgada. ¿Y qué pasó? Fue al foso de los leones, ¿sí? Sabemos la historia del final de Daniel. Después también pensaba, sin dudas, en Sadrac, Mesac y Abednego. Tampoco se arrodillaron, no se arrodillaron ante la estatua de oro. Este mandato del rey de turno dice que fueron arrojados al horno de fuego ardiente y calentado muchas veces más. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, quiero que sí lo leamos la respuesta de estos jóvenes, como así las respuestas de Cifra y Fúa, una respuesta inteligente, ¿sí? También estos jóvenes le respondieron. Vamos a buscar Daniel. Aguántenme un ratito con el calor. Daniel 3, 16 al 18. Y con respecto a esta respuesta, sí, está un poquito el mensaje también de hoy. 3, 16 al 18. Dice, respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Las parteras también podrían haber dicho eso, ¿sí? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo.
y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sí? Una respuesta arriesgada. ¿Sí? Y esto me llevaba a pensar en este juego y compararlo con nuestras convicciones. ¿Sí? Muchas veces, siendo sincera, me encontré preguntando si está tan mal. ¿Les pasó? Soy la única. ¿Está tan mal tal cosa? No sé. Y empezamos a dudar. ¿Sí? ¿Estará tan mal, no sé, hacerse un tatuaje? ¿Vieron esas preguntas actuales? ¿Estará tan mal otra cosa? ¿Estará tan mal? ¿Sí? Y yo veía en Cifra y Fuga que sus convicciones estaban claras. Aún, yo decía, siendo presentadas ante el rey, no dudaron. Yo decía, como que no tambalearon. Capaz que le sacaban una piecita, como el Shenga, y se desplomaban. ¿Sí? O, bueno, lo dijo el rey, vamos a hacerle caso, aunque sepamos de la ley divina. Pero vamos a hacerle caso porque es el rey. No hubiesen estado claras sus convicciones. ¿Sí? Y en Josué 1:8, pero lo vamos a leer después, yo decía, ¿cómo como hijas de Dios nosotras nos encontramos ante este mundo actual? ¿Sí? Con esto de nuestras convicciones. ¿Qué pasaría si dan un edicto que esté en contra? Y está pasando. ¿Sí? Bueno, el aborto creo que fue nombrado en casi todas las reuniones. Leyes, ¿sí? De igualdad en el matrimonio, adopción de hijos, de igual mamá, papá, si eso ya se había nombrado. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en un grupo y salen estos temas? ¿Sí? Decía, ¿qué tipo de mujeres somos? ¿Cómo nos pueden distinguir en nuestro lugar de trabajo, en nuestro diario andar? ¿Sí? Decía, ¿verdaderamente somos cristianas con convicciones? ¿Agradamos a Dios o a los hombres? Yo decía, ¿qué pasaría con mi opinión cuando estoy en un entorno y qué pasaría en mi opinión cuando estoy en otro entorno? Cuando soy enfrentada, por ahí elegimos callarnos, ¿sí? Por amor. Pero ¿qué pasa si yo me acerco y puedo hablar con esa persona sola? Si lo hago, no lo hago. Un montón de preguntas invadían por ahí mi pensamiento. ¿Sí? En que muchas veces me encontré que fallé. Y después decíamos, el temor hacia Dios nos hace alejarnos del mal. Y si con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Sí, este texto fue uno de los que me gustó. Dice, con el temor de Jehová, no es miedo, temor, sí es reverencia, es respeto. Dice, los hombres o las mujeres, podemos hacerlo nosotras, se apartan del mal. Dice, solamente con el temor, con la reverencia de Jehová, podremos mantenernos firmes. Así que no haya nada como este juego que haga tambalear nuestras bases. ¿Vieron cuando jugamos? Yo me acuerdo siempre de jugar a esto y como que, bueno, que la base ya estaba media, no toques, ¿se acuerdan? No lo saques, como esto. ¿Qué ven los otros de mí? ¿Sí? Si soy como llevada, ¿sí? Por el viento o si estoy firme. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Yo pensaba, bueno, en Argentina, en las leyes, pero no faltando el respeto, ¿sí? Podemos decir cuáles son nuestras convicciones y podemos así llegar a lugares, ¿sí? Como las chicas yo pensaba, en mostrarle el mensaje de amor de Dios, en hacerlos conocer. Dice, Dios quiere que cada una de nosotras le temamos a Él. Dios promete bendecirnos y hacer bien a nuestras vidas cuando lo pongamos a Él en primer lugar antes que al hombre delante de Él. Hay un texto que me gusta mucho, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotras os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo decía, el Señor Jesús nos dejó en la Escritura testimonios de Él. ¿Sí? ¿Cuántas veces se enfrentó en el momento de la crucifixión o antes
Y él estaba seguro en sus convicciones y eso lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Vamos a terminar con Josué 1:8. Por amor al calor, no al tiempo. Por amor al calor. Josué 1:8. Y está vinculado con el texto anterior de escudriñad las Escrituras. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cifra y Fúa fueron bendecidas. Dice que Dios prosperó su camino, su familia, sus descendientes. Yo decía, ¿qué más queremos que Dios prospere en nuestra familia? ¿Sí? Los hijos de nuestros hijos. Pero es algo necesario. Dice que guardemos su palabra y que meditemos. Que cualquier cosita que estemos dudando, que volvamos a Él. Yo a veces me encontraba haciéndome estas preguntas y después decía, ay no, ¿cómo voy a tener ese momento de duda? Pero sin duda es que es Satanás el que siembra la duda. Pero si yo estoy firme en su palabra, no va a haber nada que me haga cambiar mis convicciones. A veces es difícil porque hay que decirle algo a un familiar, muchas veces no lo decimos, elegimos callar, pero pedirle a Dios, yo decía, que haya un momento en que podamos volver a nuestras convicciones y decirlas, no guardarlas. Yo decía, sabemos todo lo que está bien, porque lo sabemos, ¿sí? Pero a veces no nos animamos. Y bueno, como Cifra y Fúa, pensar en esto, que fueron valientes mujeres, volver a esto de que Dios las dejó escritas por algo para que aprendamos y que no temamos. Sí, porque como leímos en el Salmo dice que Él es nuestro escudo. Hay un montón de textos en esto de que Él nos guarda, que nos libra del mal. Después dice, ¿quién contra nosotros? Sí, si Dios está con nosotros o con nosotras. ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Sí? Pero nos invade siempre el miedo, el temor, las inseguridades. Y en principal, lo hacía como ver en mi vida. ¿Sí? Como ustedes saben, trabajo en un colegio cristiano y a veces es como más fácil. Y hasta a veces me encuentro diciendo, uy, es re bueno empezar el día orando con las chicas, teniendo una meditación, ¿sí? Pero no quedarme en lo cómodo. Quizás mi mensaje sea para algún papá o alguna familia. Entonces, en el lugar en que estemos, que podamos dar a conocer nuestras convicciones. Porque ni siquiera tenemos que decirlas. Yo decía, con nuestras actitudes las decimos. ¿Sí? Que podamos pensar en esta tarde en Cifra y Fúa. ¿La conocían más o menos? ¿No? ¿Algunas más o menos? Bien. Pero hay mucha lectura en internet para leer. Yo puse ahí videos, hay mensajes, sí, si no se iba a hacer muy largo. Pero es interesante. Así que bueno, muchas gracias y que el Señor las bendiga.